Relatos de terror. No sé si alguien me va a creer, y sinceramente me da igual. Solo quiero sacar esto de mi cabeza antes de que me vuelva loco. Me llamo Iván, tengo 28 años y esto que voy a contar pasó hace casi un año. Desde entonces, no he dormido más de 3 horas seguidas sin despertarme sudando. Yo era velador. No en una fábrica ni en una oficina. Me pagaban por cuidar la entrada de un túnel subterráneo, abandonado que pasaba por debajo del Cerro El Pelón, un lugar que muchos en el pueblo ni sabían que existía. El gobierno lo había sellado en los 90, pero una empresa constructora obtuvo permiso para reabrirlo y convertirlo en un paso de mantenimiento para futuras obras. Me ofrecieron el trabajo porque mi primo, que ya trabajaba con ellos, me recomendó. Pagaban bien. Solo tenía que estar ahí desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, sin moverme del contenedor que usaban como caseta de vigilancia. Tenía cámaras, radio, una camita, incluso microondas. Es pan comido, me dijo mi primo. Y aparte es temporal. Un mes y ya. El primer turno fue normal. Oscuro, sí, pero nada del otro mundo. Solo que el lugar tenía algo raro. El túnel era muy largo. No se veía el final desde afuera. Y aunque estaba completamente vacío, en las cámaras de seguridad, a veces se formaba como una especie de niebla adentro, algo tenue flotando, moviéndose lento. Pensé que era polvo o humedad. A la segunda noche ya empecé a escuchar ruidos, golpes, como si arrastraran cosas dentro. Revisaba las cámaras y no había nada. Una vez salí con la linterna y no llegué ni a 5 metros del túnel. Había algo en el ambiente. No sé cómo explicarlo, como si el aire pesara. No dije nada. Pensé que si contaba lo que escuchaba me iban a correr o se iban a burlar, pero cada noche era más difícil aguantar ahí. La niebla se hacía más densa, los ruidos más constantes. Empezaba a dolerme la cabeza, fuerte, como si me apretaran con algo. A veces me daban náuseas. Una vez vomité en el lavabo de la caseta y había algo negro en el vómito. Y luego pasó eso en mi 10ª noche. Llegué como siempre. Saludé al guardia del cambio anterior y me encerré en la caseta. Hacía frío, más del normal. Encendí el calentador eléctrico y me acomodé en la silla frente a los monitores. Todo tranquilo hasta la 1 de la mañana. A esa hora, el monitor 4, que apuntaba directo al centro del túnel, empezó a parpadear, como si algo bloqueaba la señal o se moviera frente a la cámara, pero no había nadie, nada. Le di un golpe al costado del monitor, como buen cavernícola, y volvió a estabilizarse. Pero lo que vi después me paralizó. Una figura. Estaba en medio del túnel, completamente estática. No se movía. No hacía nada, solo estaba ahí. No se veía su rostro. Era como una silueta oscura, alta, como si llevara un abrigo largo. No podía distinguir si era hombre o mujer. Me levanté como resorte y salí corriendo a la puerta de la caseta. Abrí, apunté la linterna al túnel y no había nada. Solo la entrada oscura. El frío se me coló por los poros. El silencio era total, pero me temblaban las manos. Volví a revisar la cámara. Ya no había nadie. Tomé la radio y le hablé al velador del otro lado del cerro, que cubría la salida del túnel, por si alguien estaba jugando una broma o se metió sin permiso. Me contestó medio dormido y me juró que no había visto a nadie. Ni un alma, güey. Esto está más muerto que la abuela de López. Intenté tranquilizarme. Tal vez había sido mi mente. Tal vez ya estaba muy sugestionado, pero algo no me cuadraba. Rebobiné la grabación de la cámara. La figura aparecía ahí estática por al menos 5 minutos, y luego simplemente desaparecía. No se fue caminando. No se desvaneció. Solo dejaba de estar. Me dormí con la lámpara encendida, sudando frío. A la noche siguiente las cosas se pusieron peores. No hubo figura. No hubo niebla. No hubo nada extraño en los monitores. Pero mi cabeza... algo me estaba jugando mal. Sentía que alguien me observaba, no desde el túnel, desde dentro de la caseta. Me giraba cada 5 minutos para ver si había algo detrás. Revisaba debajo de la cama, dentro del microondas, como si esperara encontrar a alguien escondido. En algún momento de la madrugada me quedé dormido, pero no descansé. Soñé, y en el sueño estaba dentro del túnel, caminando en la oscuridad. No tenía linterna. Solo escuchaba mis pasos y una respiración que no era la mía. Una voz me susurraba, pero no entendía qué decía. Era como si hablara al revés. Me desperté gritando. Eran las 5:10.
Me dolía el pecho. Pensé en renunciar, pero no lo hice. No sé si fue por noche 15 o pura estupidez. Llegué con una presión en el pecho desde antes de entrar. Sentía como si algo me estuviera esperando. Algo invisible que ya sabía mi nombre. Me temblaban las manos desde que me bajé del carro. Revisé todo como siempre. Cerré bien la caseta. Me aseguré de tener la linterna y un termo de café. Me senté frente a los monitores, pero esa noche no quería verlos. Los dejé encendidos, pero giré la silla hacia la puerta. A las 2:30, el monitor 4 volvió a fallar. Esta vez no parpadeó. Se apagó por completo. En su lugar, la pantalla se tornó negra, pero no vacía. Había algo. Una imagen estática. Algo raro. Una toma desde dentro del túnel, pero no desde la cámara que estaba ahí. Era como si alguien estuviera sosteniendo otra cámara. Y lo más aterrador es que yo también salía en esa imagen, dormido, frente al monitor, tal como estaba antes. Me paralicé. Me levanté sin saber por qué. Tomé la linterna y salí de la caseta. Caminé directo hacia el túnel como si algo me arrastrara. No pensaba con claridad. Entré 5 pasos, 10 pasos. El aire estaba espeso. No olía a humedad. Olía a carne rancia, como si hubiera algo muerto adentro. Apunté con la linterna al fondo, pero la luz no alcanzaba más de unos metros. El resto era oscuridad total, densa, como un líquido negro flotando en el aire. Entonces lo escuché. Mi voz. Una voz idéntica a la mía, desde adentro gritando mi nombre. Pero yo no había gritado. Corrí. Corrí como si el infierno me estuviera respirando en la nuca. Me encerré en la caseta. Atranqué la puerta con la silla y apagué los monitores. Me tapé los oídos, pero aún así escuchaba esa voz. No desde afuera, desde dentro de mi cabeza. Me decía cosas que nunca repetiría, cosas que solo yo sabía. Me quería quebrar. Me dormí llorando. No lo supe hasta que desperté con las lágrimas secas en la cara. A las 6 ni siquiera saludé al siguiente guardia. Me fui sin decir palabra. No volví la noche siguiente. Mandé mensaje diciendo que estaba enfermo. Me ofrecí a renunciar. Me dijeron que el proyecto se había pausado, que otro guardia se había negado a entrar tras ver algo raro en las cámaras, que los ingenieros reportaron un cambio inexplicable en la estructura interna del túnel, como si ahora fuera más largo por dentro. Nunca supe más de eso. Pero desde esa noche sigo soñando lo mismo. El túnel, la niebla, la figura parada en medio. Y cada vez que despierto, me falta un recuerdo, como si algo me estuviera borrando, poco a poco. Hace una semana me desperté con sangre en la almohada. No era mía. No tenía heridas. No tenía dolor. Solo ese aroma metálico y el recuerdo de estar dentro del túnel otra vez, pero esta vez no como visitante, no como víctima. Esta vez yo era la figura parada al fondo. Ese mismo día fui a buscar los archivos del proyecto, pero ya no existen. El contratista desapareció. Los correos ya no funcionan. Las grabaciones de las cámaras borradas. Hablé con uno de los ingenieros por redes. Me bloqueó en cuanto mencioné el túnel. Pero lo más extraño pasó ayer. Fui a visitar el cerro por última vez, para cerrar el ciclo, para demostrarme que todo fue una sugestión, una acumulación de estrés nada más. Pero el acceso estaba cerrado, con un candado nuevo, sin marcas. Me salté la reja. Caminé hasta la entrada del túnel, pero ya no estaba. El cerro había cambiado, como si jamás lo hubieran excavado. No había señal de maquinaria, ni concreto, ni cimientos. Solo monte, piedras y silencio. Pero entonces vi algo. Una placa metálica oxidada, medio enterrada entre la maleza. La saqué con las manos. Tenía una inscripción en letras negras deslavadas. No es el túnel el que conecta 2 puntos. Es la mente. Y al reverso garabateado con plumón. Una vez que entras, parte de ti nunca sale. Lancé la placa lo más lejos que pude. Corrí, volví a casa. Pero desde entonces las cosas ya no son las mismas. Me pasa algo con los espejos. A veces cuando me miro hay un retraso en el reflejo, como si mi imagen se moviera una fracción de segundo después que yo. A veces me sonríe, aunque yo no lo haga. Y por las noches, escucho mis propios pasos mientras estoy quieto en la cama. Creo que algo entró conmigo y no salió. O peor, creo que lo que regresó ya no soy yo por completo. A veces me despierto de pie frente a la puerta de mi casa, mirando hacia afuera, esperando a alguien, como si el túnel todavía siguiera ahí, como si aún no hubiera terminado de cruzarlo.